¿Existe la música salsa o es son montuno? El son montuno es un género de música cubana heredero del son y sentó las bases para el surgimiento de la salsa en los años 70. ¿O es la salsa un ritmo nuevo que se inventó en Nueva York? Mi nombre es Eddie, soy maestro de baile por más de 35 años y hoy tenemos un video controversial, así que véalo hasta el final. ¿Pero qué le parece si comenzamos? ¿Qué es la salsa? En este video queremos aclarar si la salsa es un ritmo nuevo o es la música cubana con un nombre comercial. Y para comenzar hay que comentar que la llamada salsa se fundamentó en la acentuación de la síncopa, elemento común con el son montuno tocado por Arsenio Rodríguez. El son montuno de Arsenio se inspiró en el guaguancó, pero contó con una instrumentación más rica por la introducción de nuevos instrumentos como la conga, el piano y por el uso de varias trompetas. El desarrollo del son montuno estuvo vinculado a cantantes como Pío Leiva y Benny Moré, y también a grupos como el Conjunto Casino, Roberto Faz, Machito y José Curbelo. Esto enriqueció al género con elementos de la guaracha, el mambo y el bolero. ¿Pero qué es el son? El son tradicional es un género musical que nace y se desarrolla en la isla de Cuba. Autores como Laureano Fuentes consideran como el primer son conocido el son de la mateodora, supuestamente escrito en Santiago de Cuba hacia 1560 por las hermanas Micaela y Teodora Guinés. Otros autores como Alberto Muguercia y Danilo Orozco consideran esto como poco más que una leyenda. Lo que sí se sabe a ciencia cierta que Nené Manfugaz, negro tresero nacido en Guantánamo, Cuba, de ascendencia haitiana, llevó los primeros sones a los carnavales de Santiago de Cuba en 1892. Hay que notar que hizo su música con un instrumento originalmente de cuerdas y de tradición española. Desde los comienzos de la Revolución Haitiana de 1791 hasta su independencia en 1804, llegaron a Cuba desde Haití miles de migrantes diversos y no solo esclavos, y muchos se fueron a trabajar a las montañas de la Sierra Maestra en los cafetales de sus amos. También llegaron a Oriente franceses y españoles prófugos de la justicia, prisioneros, mulatos contrarrevolucionarios y exmilitares negros al servicio de España. Estas migraciones provocaron un fuerte intercambio cultural que terminó influenciando en Cuba el idioma, la composición étnica, la religión y la música, constituyéndose en una huella cultural importante. En las siguientes décadas, la música religiosa de baile haitiana se cubanizó. Algunos autores sostienen que no es posible hablar de cubanía, sobre todo en Guantánamo y Santiago de Cuba, sin tener en cuenta la huella haitiana. El gusto por la taza de café que tanto identifica al cubano es una herencia de Haití, como el congrí con su identidad de la región oriental o los platos del ajiaco, las carnes asadas o el grillé, así como las frituras de bacalao. Sin duda, todo ello es un universo de transculturación de valiosa presencia haitiana en la historiografía cubana. ¿Pero dónde nace el son? El son cubano nació en la parte oriental de Cuba y fue llevado de oriente hacia la parte occidental de la isla, coincidiendo con el traslado de los soldados de la Guerra de Independencia, llegando así a La Habana sobre 1909. Una de las primeras agrupaciones populares de son creadas en La Habana en 1916 fue el Cuarteto Oriental, que en 1918 se convertiría en el Sexteto Habanero. A comienzos de la década de 1920, los políticos introdujeron a grupos como Septeto Habanero en los salones de baile de la burguesía cubana, haciéndolos desde ese momento parte integral de la cultura del país. Una vez en la capital, el son fue adoptado como música en los barrios, especialmente en los solares, donde eran casas enormes o mansiones abandonadas, originalmente ocupadas por españoles que vivían ahí antes de la independencia de la isla. Estos solares eran ocupados por varias familias que vivían en la casa en contacto permanente, siendo la rumba el ritmo más popular.
¿Quién popularizó el son? Arsenio Rodríguez es el que se considera que lo popularizó en Nueva York y sobre todo el que evolucionó y desarrolló el lenguaje del son montuno que determinó que fuera aceptado como un ritmo con personalidad propia. En el son montuno juega también un papel primordial la improvisación de los músicos solistas. Arsenio fue un virtuoso ejecutante de su instrumento. Con el tiempo el son montuno desarrolló un momento de la canción que Arsenio denominó como diablo. El diablo dentro de la canción viene a ser como una explosión, como otra parte intensa. La banda se destaca haciendo improvisaciones y convirtiendo al diablo en la parte más álgida del tema musical, en algo análogo a las improvisaciones colectivas. El son montuno y en especial el diablo se caracterizan por su complejidad y originalidad. Estos elementos cubanos influenciarían más tarde otros ritmos fuera de Cuba como el jazz. También el son montuno pasó a ser una fuerte influencia a lo interno de la música popular cubana, abarcando el mambo, cha-cha-cha, guaracha, rumba, guajira, el songo y la timba, además de estar vinculado al surgimiento del jazz afrocubano y a la formación de la cultura e identidad cubanas en el exterior, en ciudades como Nueva York. Aprovecho que llegamos hasta aquí y le pido por favor que nos ayude a seguir haciendo estos videos. Suscríbanse al canal, denle a la campanita y comparta para llegar a más personas. Gracias. Entonces, ¿el son es la salsa y la salsa es el son? Bueno, ahora nos toca hablar de la llamada salsa, que no se construyó solamente sobre los ritmos de Cuba, sino también como respuesta latina a ritmos norteamericanos como el bugalú. En Nueva York, desde comienzos de los años 40, bandas como Machito y sus Afro-Cubans, dirigidos por Mario Bauzá, realizaban fusiones de música cubana con el bebop. Los músicos estadounidenses aportaron progresiones jazzísticas que coexistían con ritmos que en la Cuba ya tenían su personalidad propia, como el son montuno, el guaguancó, el cha-cha-cha, la guajira y otros que servirían más tarde como alimento para la creación y el enriquecimiento de una gran variedad de fusiones posibles. Autores como Bobby Sanabria, historiador y músico newyorkano, consideran que la salsa es un nombre comercial que abarca toda la música cubana. Pero otros autores, por el contrario, plantean que en Cuba nunca se hizo salsa como tal y lo que equivocadamente se llama salsa cubana es en realidad un ritmo diferente que no tiene la síncopa sensual de la salsa, aunque comparte su mismo timbre orquestal. Y aquí quiero dar mi opinión. Si la timba se originó como una evolución natural de lo que llaman salsa en Cuba y los músicos cubanos tomaron los fundamentos de la salsa y lo fusionaron con su propio bagaje musical y cultural, ¿entonces la timba es un género nuevo o es el son con una nueva sonoridad? Esto de la timba es un tema muy interesante que da para un video que ya estamos preparando, así que espérenlo. ¿Pero qué pasó para que se adueñaran de la música cubana y le pusieran un nombre comercial? En los años 50 en Cuba no se reconocía la llamada música salsa hecha en el extranjero como cubana. Se consideraba como un producto comercial estadounidense que no tenía nada que ver con su música típica o tradicional. ¿Es esto cierto? Buscando información de aquella época tengo que decir que sí. En los años 50 es posible que algunos músicos y aficionados a la música cubana no reconocieran a la salsa como música cubana, ya que en ese momento la salsa como la conocemos actualmente aún no se había desarrollado. Fue más tarde, en los años 60 y 70, que comenzó a destacarse como un género musical distintivo en la escena latina de Nueva York. La rumba está buena, a gozar este rico mambo, a gozar mi mambo, mambo pa'l que sabe, este rico mambo. Escucha tus soneritos y de eso tú sabes, a gozar este rico mambo, a gozar. Y ahora
La controversia sobre la identidad musical y las influencias culturales puede haber surgido en esa época, cuando la salsa ganó popularidad y comenzaron a surgir debates sobre su origen y autenticidad. Pero ¿sabían que desde aquella época y hasta nuestros días se llegó a establecer una prohibición radial televisiva del gobierno revolucionario cubano contra algunas músicas extranjeras, sobre todo aquellas de corte y estilo estadounidenses o anglosajón, como los Beatles o Elvis Presley, pero también contra muchos artistas cubanos radicados en el extranjero, como los casos de Celia Cruz, Fran Machito Grillo, Rolando La Serie, Justo Betancourt y hasta Pérez Prado y el propio Arsenio. Y aunque la gente en Cuba escuchaba escondida a Celia Cruz, su música se fue perdiendo entre las generaciones hasta los últimos años, con los discos nuevos que volvieron a escucharse en las calles de Cuba, más no en las emisoras oficialistas. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Mulata. Lo anteriormente expuesto nos plantea la tesis de que la música cubana tuvo un divorcio con lo que se venía haciendo fuera de Cuba, pues a partir de 1959, cuando no había intercambio constante con lo que se siguió haciendo dentro de la isla y en el lugar que ya se había ganado en el mundo, ahí fue que comenzaron a florecer orquestas con músicos nacidos en Nueva York, en Puerto Rico, etcétera, que se diferenciaban claramente de lo que era música tradicional afrocubana y comenzaron a hacerla al estilo norteamericano, especialmente en New York. Por eso mucha gente considera que la salsa surgió ahí, en esa época, y que fue creada principalmente por newyorricanos, puertorriqueños, cubanos y en menor medida dominicanos. Pero vamos a profundizar por qué mucha gente considera que la salsa no es simplemente una extensión del son montuno. Número 1. Diversificación de influencias. Dicen que aunque el son montuno cubano es una influencia clave en la salsa, la música salsa incorpora una gama más amplia de estilos y géneros musicales. La salsa fusiona elementos de música afrocubana, jazz y otros géneros latinos, creando un sonido más diversificado y ecléctico. Número 2. Desarrollo en Nueva York. La salsa se desarrolló en el contexto multicultural de Nueva York, donde músicos latinos interactuaron con artistas de diversas procedencias. Esto llevó a la fusión más compleja de estilos y a la incorporación de elementos de jazz y otros géneros urbanos estadounidenses. Número 3. Complejidad rítmica y orquestación. La salsa tiende a ser más elaborada en términos de orquestación y arreglos. Las agrupaciones de salsa suelen ser más grandes que los típicos conjuntos de son cubano y esto permite una mayor complejidad rítmica y armónica. Número 4. Innovaciones técnicas. Los músicos de salsa han introducido innovaciones técnicas y tecnológicas a lo largo de los años. Esto incluye el uso de nuevos instrumentos, arreglos más complejos y técnicas de producción que no eran comunes en el son montuno tradicional. Número 5. Letras y temas. Las letras y los temas de la salsa a menudo difieren de las tradiciones del son montuno. La salsa ha abordado una amplia gama de temas, desde lo social y político hasta lo romántico y lo cotidiano, contribuyendo a su identidad única. En resumen, que aunque reconocen que la salsa comparte sus raíces con el son montuno cubano, dan por hecho que es un ritmo totalmente diferente. Pero, ¿se ha diferenciado tanto como para decir que se distingue como un género musical separado? En mi opinión y la de muchos expertos y no tan expertos, la salsa no es un género musical totalmente independiente y original, sino más bien una evolución y fusión de varios estilos. Y aquí regreso a la timba, porque si la timba es música cubana con arreglos, instrumentos y sonoridades actualizadas, la salsa es exactamente lo mismo. Así que aunque podemos asegurar que ninguno de los dos es un son tradicional, en mi modesta opinión, siguen siendo música cubana con influencia de los diferentes exponentes que desde su idiosincrasia y contexto cultural le hicieron suya. La salsa es son, es guaracha, es mambo, afrojazz, rumba y la timba también. Aunque también podemos decir que la salsa es más que música, es hoy en día considerada también un movimiento cultural y en cualquier parte del mundo se escucha gracias a la difusión de artistas que en su mayoría no eran cubanos y llevaron esta música con sus sonoridades y la hicieron más universal. Creo que los cubanos tenemos que estar agradecidos a todos los músicos y cantantes que la adoptaron, pues han sido parte importante de su auge. Pero a su vez recordarles que la música cubana ya se tocaba en todo el mundo antes de este boom, solo que vino a reafirmar algo que ya se conocía. Así que por favor no le llamen salsa a mi son.
como dijo Ramón Kian Sardiña, mejor conocido como Monguito. Pero, ¿qué opina usted? Déjenos sus comentarios, suscríbase y dele like, por favor, que nos ayuda mucho a seguir creciendo. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.